Tenemos ya acá en sala de prensa al abogado Gabriel Farfán, quien nos está acompañando el día de hoy para hablar de la situación jurídica de los terrenos del ex aeropuerto de Puerto Viejo. Es un tema bastante complejo que ha suscitado el interés colectivo y, por supuesto, de todos los habitantes. Muy buenos días, abogado Gabriel. Bienvenido a sala de prensa. Hola, buenos días, doctor Mario, y a quienes nos acompañan en esta Radio San Gregorio. Siempre lo he mencionado, la radio justamente de mi casa universitaria, donde yo estudié, donde me incorporé. Para mí un gusto estar nuevamente por acá para tratar estos temas, como usted mismo lo ha mencionado, de mucho interés para todos los puertovejenses. Bueno, cuéntenos cómo va el proceso, abogado Gabriel. Sabemos de que el municipio, a través de concursos, ha puesto en venta por lotes lo que eran los terrenos del aeropuerto Puerto Viejo, el aeropuerto de Puerto Viejo, y que se hicieron o se plantearon ciertas acciones para que se investigue este proceso a través de la Contraloría, o también se esperó ciertas acciones o decisiones judiciales por parte de jueces acá en el cantón de Puerto Viejo para que se paralicen este tipo de obras hasta que al menos se transparente lo que ustedes consideraron como colectivo ciudadano no se estaba haciendo bien. ¿Cómo va este proceso? Bueno, creo que hay que hacer algunas puntualizaciones. Lo que se han presentado son dos acciones de protección que son garantías jurisdiccionales idóneas de acuerdo a lo que establece la Constitución para proteger derechos constitucionales. En un primer momento, esta medida no tiene el fin de establecer algún tipo de acciones de paralización como tal, sino más bien de establecer una protección a derechos que están siendo violentados por esta venta de un bien público de uso público. Entonces, dentro de estas acciones, tuvieron fines distintos. Una presenté acá en la ciudad de Puerto Viejo, recayó en uno de los jueces de lo civil por el sorteo de ley y obtuvo una sentencia negativa, se apeló, ahorita está en la sala de familia de la Corte Provincial de Justicia. La otra sentencia constitucional que fue liderada por la economista Fresia y por el señor Johnny Alcibar Vera, justamente, Johnny Alcibar Vélez. Justamente el día de ayer fue el último día de presentación de apelación, el municipio apeló en audiencia. Lo importante de esta sentencia constitucional en el proceso que acabo de mencionar, en el que presentan estos dos ciudadanos, es que el juez declara la vulneración de derechos constitucionales por parte del municipio de Puerto Viejo. Es decir, el juez reconoce que la administración municipal liderada por el ingeniero Agustín Casanova y lógicamente también la venta que ha realizado Porto Vivienda EP de este bien que es donde antes estaba el ex aeropuerto, ha vulnerado derechos constitucionales, puntualmente dos, y soy puntual en explicarlos. Uno, el derecho al ambiente, por cuanto el artículo 398 de la Constitución establece como obligatoriedad que tiene que realizarse una consulta ambiental en todos aquellos proyectos que tienen inherencias o impactos ambientales. Y la jueza ha dicho que en el año 2015 el ingeniero Agustín Casanova reconoció que hay un daño ambiental en la laguna de oxidación de Puerto Viejo, la que está ubicada en la 5 de junio y Paso Lateral. Y pese a que han reconocido que hay un daño ambiental, han dejado recién los pasos para reubicar esa poza en la segunda fase del proyecto Villanueva. Y entonces la conclusión de la jueza es: quieren hacer un nuevo polo de desarrollo comercial, de negocios, urbanístico, en un lugar que ya está afectando el ambiente y que lógicamente luego de ser construido, si es que lo hacen, va a incrementar la afectación ambiental y no se han presentado ningún tipo de medidas para disminuir este impacto. El otro derecho que ha sido plenamente reconocido como violentado por la jueza es el derecho a la ciudad, en el sentido de que el derecho a la ciudad, en los términos expresados por la Corte Constitucional, tiene varios componentes. Uno de ellos es la planificación de la ciudad, pero el otro componente de ellos es el empoderamiento ciudadano, que tiene que nacer de la propia institucionalidad que pretende implementar esta planificación. Y la jueza ha mencionado que no se ha consultado con los portovejenses
que ha sido un proyecto que ha sido implementado unilateralmente por el GAD municipal y que los ciudadanos no tienen el reconocimiento. Adicionalmente a ello, es importante destacar también que esos terrenos fueron solicitados por el GAD municipal de Puerto Viejo para la implementación del proyecto Puerto Viejo Despega. Así se llama el proyecto por el cual solicitaron esos bienes. No obstante a ello, ese proyecto fue solicitado para un proyecto 70% de parque a áreas libres y un 30% para infraestructura física, y lo que se está haciendo es algo totalmente contrario. Entonces, esos son los derechos constitucionales. Hemos realizado una apelación el día de ayer, hemos presentado también, pese a que ganamos la acción de protección, se presentó una apelación en varios sentidos. En primer lugar, para que el juez reconozca un precedente constitucional, y es importante que ustedes lo conozcan y quienes oyen San Gregorio Radio. La venta de un bien público, de uso público, no es nuevo en Manabí. Hace aproximadamente 8 años pasó lo mismo en la ciudad de Manta, cuando el gobierno municipal del entonces alcalde Estrada, junto con sus concejales, en donde estaba el alcalde actual de Manta, Agustín Intriago, autorizó una permuta de lo que entonces se llamaba el Coliseo, que en estos momentos está construido el Mall del Pacífico. La Corte Constitucional posteriormente conoció ese caso a través de una acción extraordinaria de protección y resolvió que esa permuta viola la seguridad jurídica, porque el artículo 416 y 17 del COTAD, que forma parte del derecho a la seguridad jurídica, dice que los bienes públicos de uso público no han sido, tienen varios principios, entre ellos el de inalienabilidad, que significa que algo que nace público no puede volverse privado, tiene que permanecer en su finalidad pública, y determinó la vulneración de derechos constitucionales, entre ellos del debido proceso y la seguridad jurídica, que es lo que estamos requiriendo, que en esta apelación la sala que le toque, porque todavía no se ha sorteado, de la Corte Provincial de Justicia, conozca. Adicionalmente, se ha presentado como apelación las medidas de reparación dispuestas en el tema ambiental. La señora jueza dice, por ejemplo, le dispone al gobierno municipal de Puerto Viejo que implemente una medida o una política pública que planifique la reubicación de la laguna de oxidación que está en el sector que mencionamos. Sin embargo, en esa medida de reparación no establece una forma de cuantificación o de verificación del cumplimiento. Simplemente dice, hágalo. Y el municipio tendrá que hacerlo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 30 años cuando les dé la gana, y eso vuelve la medida ineficaz. Adicionalmente, la jueza ha dicho que la ejecución del proyecto Villanueva afecta ambientalmente a Puerto Viejo. Sin embargo, no resuelve nada sobre la venta, que es un acto de ejecución justamente del proyecto Villanueva. Por lo tanto, estamos solicitando que deje sin efecto cualquier acto de ejecución hasta que realicen las consultas ambientales, hasta que realicen las consultas con los ciudadanos, y posteriormente a ello, pues, que sea los puertovejenses los que se decidan sobre qué hacer. Ahora, eso es sobre el punto puntual del el tema ambiental. Ahora, si una institución pública puede vender un bien público, de uso público, sabemos que no lo puede hacer, está prohibido y es nulo. Bueno, mire, entonces aquí es bastante interesante lo que nos acaba de decir este doctor Gabriel en cuanto a la realidad jurídica del aeropuerto. Y lo que sí llama la atención es lo que usted manifiesta, que si bien es cierto, la jueza dio la razón al colectivo, ha dejado como muy ambiguo la resolución y por supuesto permite que se tomen decisiones a largo plazo, y como que Portoviejo y los que están encaminados a hacer con ese terreno lo que pretenden hacer, no van a respetar los plazos porque ni siquiera existen. Entonces, por ahí como que van a ejecutar lo que pretenden. Es más, he escuchado declaraciones del abogado de Porto Vivienda y se ha manifestado en ese sentido, que no hay ninguna resolución que impida seguir con las ventas de los lotes del aeropuerto Puerto Viejo, y me parece que ese mecanismo o esa acción sigue en pie. Y por ahí es lo que ustedes están solicitando, ¿no? No, desde luego, el defensor técnico de la entidad demandada en realidad no está mintiendo. La jueza
La jueza no ha resuelto una medida de reparación que deje sin efecto esa venta, pero, ahí hay un pero. Eh, el doctor Marcelo Farfán, que fue mi profesor de Derecho Administrativo y también fue un constitucionalista manabita, lo conversamos en varias oportunidades cuando yo compartí con él en su oficina algunos temas jurídicos. La motivación de una resolución es un derecho constitucional también. Y la Corte Constitucional del Ecuador ha establecido varias sentencias y una en específico, la 1175, que hace referencia a cuando una sentencia está debidamente fundamentada. Y hay un vicio que se llama incongruencia, y la incongruencia es cuando un juez alega algo, pero es que no tiene nada que ver con lo que está resolviendo. Entonces, por ejemplo, un argumento que se trató en el debate constitucional fue que esos bienes son bienes de uso público, y así puntualmente se trabajó. El municipio dijo que no, que habían sido bienes de dominio privado y que podían ser vendidos. No obstante a ello, de acuerdo, en estos temas constitucionales se maneja algo que se llama la reversión de la carga de la prueba. Es decir, quien tiene que probarlo no es el que acciona, sino la entidad que se defiende. Ellos tienen que demostrar con papeles que no es así. Entonces el municipio presenta sus pruebas, por ejemplo, y la jueza reconoce en el párrafo, en el numeral 10.17, letra D de la sentencia, la jueza reconoce, por ejemplo, que en el registro oficial del 18 de abril del 2022, estamos hablando de una ordenanza que se publicó en el registro oficial de este año, que contiene justamente la ordenanza que incorpora el Plan Villanueva al Plan 2035, dice que el proyecto Villanueva se emplaza en predios de dominio público. Entonces, si el artículo 416 y 417 del COTAD te dicen que no pueden ser vendidos los bienes de dominio público, y si la misma juez reconoce que el GAN municipal en una ordenanza actual de abril del 2022 publicada en el registro oficial reconoce que es un bien de dominio público, y la consecuencia jurídica de hacer un acto sobre bienes de dominio público es la nulidad, porque son bienes de dominio público, entonces no puede haber otra consecuencia más que dejar sin efecto ese acto o contrato sobre el bien de dominio público. Lo que sucede es que los jueces constitucionales en Manabí, en Puerto Viejo, son temerosos, y no podemos tampoco descartar que el GAN municipal de Puerto Viejo tiene un aparataje político también implementado, no solamente a nivel local, sino también nacional, y lógicamente eso ha impedido que un juez de manera justa resuelva lo que él mismo ha concluido en su sentencia, porque él ha reconocido, la jueza reconoce que es un bien de dominio público. Si es un bien de dominio público, cualquier venta lógicamente es nula. Pero ¿quién puede actuar en esos bienes de dominio público entonces? Gracias por la pregunta, don Daniel. En algún otro medio de comunicación me preguntaron algo parecido, pero me adicionaron algo, dice, pero entonces, ¿cuál es la solución? Porque me dicen, si Villanueva está implementado para traer nuevos polos de desarrollo, para atraer nueva inversión, tiene que haber una solución, porque si no, ¿qué va a pasar con eso que van a construir y que se ha planificado? A ver, en primer lugar, tenemos que tener en claro que el principio de inalienabilidad no significa que se pueda, prohíbe que se pase a un privado, pero el bien público puede permanecer público e implementar la zonificación que el municipio determine, pero no se la pueden dar a un privado. Ese es el acto inconstitucional, que pase del público al privado. Mire, no sé si ustedes conocen, quienes observan y siguen la radio, conocen que, por ejemplo, en el parque La Rotonda está ahí funcionando el registro de la propiedad, creo que eso es de conocimiento público, ¿no? Pero creo que no es tan de conocimiento público que, pese a que eso es público, es un parque de uso público, el registro de la propiedad está pagando un arriendo a una persona privada en ese lugar donde está funcionando. Y eso tiene un origen jurídico, legal. El municipio en su momento concesionó a un privado ese espacio público y le dijo, venga, usted utilice esto, construya lo que usted quiera, arriende lo que usted quiera por 20, 30, 40 años, usufructe, recupere su inversión, gane sus utilidades, y después de un tiempo eso vuelve a pasar a la administración pública. Eso pudiese ser una de las vías.
Lo que sucede, mis estimados amigos, que voy a ser muy frontal en esto, es que cuando hablamos de ventas de bienes inmuebles, estamos hablando de negocios inmobiliarios. Y no es oculto para nadie que cuando hay negocios inmobiliarios, hay comisiones inmobiliarias por hacer este acercamiento de entre una persona que quiere comprar y una persona que quiere vender, y hay una comisión que se le paga a aquel que hace ese acercamiento. Esto es un negocio que va mucho más allá de lo que conocemos los portugueses, pero se ha hecho, lastimosamente, por así decirlo, se ha hecho utilizando un mecanismo que es violatorio a la seguridad jurídica reconocida como derecho constitucional en el artículo 82. Buenos días, Gabriel. Un gusto saludarte en este espacio de Sala de Prensa. Bien lo has señalado, es un negocio tras bastidores que se teje en esto. Sabemos quiénes están atrás de todo eso, que son los dueños de las compañías constructoras apoyados por el ex alcalde. Si nos atenemos a la historia en relación a lo que mencionaba, de que un bien público debe ser consultado al público, en ese sentido yo me pregunto, con un antecedente histórico de que el aeropuerto de Puerto Viejo fue una entrega, una adquisición de terrenos, bien por expropiación, bien por venta directa o bien por donaciones, con la participación de la comunidad, en la que participó la comunidad, el municipio, el gobierno provincial. Entonces es un bien que fue construido por la propia comunidad de Puerto Viejo. Al ser en este momento objeto de venta por parte del municipio, ¿por qué entonces no quedan los dos caminos que podríamos plantear? El cabildo abierto ampliado a la que llegue la comunidad de Puerto Viejo, el pueblo de Puerto Viejo, no 4 grupos de tal o cual lado, sino que lleguen todos los habitantes de Puerto Viejo con sus respectivas organizaciones representadas, o una consulta pública a la que tengamos todos que acogernos y decidir el futuro del aeropuerto de Puerto Viejo. Buenos días, don Ramiro. Gracias por su comentario y su pregunta. Bueno, usted más que nadie conoce, porque ha sido un estudioso de la historia, no solamente de Puerto Viejo, sino también de Manabí, que el aeropuerto ha sido el resultado de una lucha de varios momentos de Puerto Viejo. Y como usted bien lo ha mencionado, existen varias escrituras públicas que de hecho el colectivo que lidera la economista Fresia han podido recopilar, en donde el gobierno nacional del Ecuador declara de utilidad pública y uso público varias propiedades que en ese entonces eran de origen privado para la defensa nacional. Así lo dicen esas escrituras, para la defensa nacional. Y cuando nosotros hablamos que es un bien para la defensa nacional y que luego pasa lógicamente a formar parte del aeropuerto, que forma parte también de estos centros logísticos de cualquier gobierno, esa es la forma con la que tiene que deshacerse. En ningún momento se ha cambiado, por ejemplo, el uso de eso que se adquirió para la defensa nacional para cualquier otro fin. Y adicionalmente, cuando lo entrega la DAC al gobierno provincial, perdón, al gobierno de la ciudad de Puerto Viejo, se lo entrega para la construcción de un parque del 70% áreas verdes y el 30% de infraestructura. Lo que está haciendo el GAT cantonal de Puerto Viejo es alejarse totalmente de la finalidad por la cual se le donó ese terreno, y lógicamente esto, ya alejándonos un poco del tema constitucional, ya en un tema legal, esto deslegitima la finalidad por la cual se entregó y puede causar nulidades legales a futuro, y de hecho son acciones que no se descartan. Lógicamente, en un primer momento, lo más fuerte son los derechos constitucionales que están siendo violados y que a través de las medidas de reparación integral que ordena la ley se pueden corregir. Ahora, que tiene que haberse consultado, que tuvo que haberse consultado, eso ya está resuelto en sentencia. En sentencia se resuelve que el GAT cantonal de Puerto Viejo tiene que realizar una planificación que incorpore la salida de la laguna de oxidación, y eso tiene que ser consultado
con todos los portovejenses. No solamente a través de una maqueta que ponen en un parque y que la gente piensa, o las autoridades piensan, perdón, que ya una vez que ponen una maqueta en un parque ya la gente ya conoce. No, hay que ser específico en lo que dice el artículo 95 de la Constitución como un derecho de participación ciudadana, que es lograr el empoderamiento de la gente para que se pronuncie sobre una política pública, que en este caso es lo que en el trasfondo es el proyecto Villanueva, y posteriormente entrar a la implementación. Porque hay algo adicional, estimados amigos. La jueza reconoce que no hay estudios de Villanueva. La jueza reconoce que nunca hubo estudio de Puerto Viejo Despega. Entonces lo que ella dice es cómo van a incrementar, ¿sí?, el área urbana a través de nuevas infraestructuras cuando no se ha determinado el impacto que va a causar en lo que ahora es la laguna de oxidación, que todos aquellos que vivimos en ese sector sabemos que en una tarde de sol, después de las 3 de la tarde, es insoportable pasar por ese lugar. Y de hecho, es inhumano que en ese lugar exista algún tipo de actividad administrativa con todos los obreros que realizan el servicio de limpieza, que están ahí y constantemente se están contaminando con los vapores que se emanan de la laguna de oxidación. Pero ese es el recurso que ya le queda solamente al Frente Cívico para Defensa del Aeropuerto, que es el caso de la laguna de oxidación. Y la consulta será sobre ese espacio de la laguna de oxidación. ¿Por qué no sobre todo el terreno del aeropuerto? Porque fue un esfuerzo conseguido por todos los habitantes de Puerto Viejo. El antecedente histórico pesa en lo jurídico. Si no existe un antecedente histórico, entonces no existe juridicidad sobre el bien, más que crearlo por fuerza de ley. Don Ramiro, justamente la jueza declara la vulneración de los derechos del ambiente, ¿sí?, y habla de la consulta ambiental. Cuando habla de la vulneración de los derechos, del derecho a la ciudad, que también es un derecho propio que está reconocido en la Constitución, invoca sentencia de Corte Constitucional que dice que el derecho a la ciudad compete varios puntos, entre ellos, en primer lugar, el derecho a que se planifique. En segundo lugar, el derecho a acceder a infraestructura y a servicios públicos. Y en tercer lugar, un componente de régimen democrático, de participación ciudadana, donde involucre al ciudadano. Entonces la jueza ha reconocido la vulneración de derechos y justamente por esos factores es que estamos presentando nuestra apelación para que las medidas de reparación que ya se dispusieron tengan un verdadero impacto de reparación integral, porque ahora lo que la señora jueza lo que ha hecho es esa papa caliente que tenía en la mano, decir, bueno, les doy un tantito, pero vayan arriba a seguir reclamando con los jueces de la Corte Provincial, lo que es una irresponsabilidad también de un juez constitucional, porque tienen la obligación jurídica, moral, ética y constitucional de resolver sobre todos los asuntos que se han debatido en su conocimiento, y no puede excusarse en una duda, como lo ha hecho, por ejemplo, al decir que la defensa técnica de la entidad demandada en audiencia dijo que era privada. Ojo, dice, en audiencia, la defensa técnica de las entidades demandadas dijeron que esos bienes son privados. Pero luego dice, aquí hay una ordenanza publicada en el registro oficial que de acuerdo al artículo 425 de la Constitución es reconocida como norma jurídica, que está muy por encima de cualquier acto administrativo, y dice una norma jurídica que es un bien de dominio público. Entonces hay una contradicción de la jueza, hay una incongruencia y que lógicamente tiene que ser resuelta. Esperamos que de forma objetiva por los jueces de la Corte Provincial, porque los que hacemos libre ejercicio conocemos que a veces los intereses políticos pesan más que los argumentos jurídicos cuando estamos hablando de acciones constitucionales. Pero lo cierto también es que hoy día aparecen muchos ilustrados, muchos defensores, y esto es tiempo de campaña también. Gente que luego se esconde, se aconchaba y nunca más aparecen. Son como esos enemigos de la ciudad que pretenden dejar allí el alboroto y luego huyen. Pero como jurista, doctor Farfán,
¿qué podemos hacer? Tenemos un espacio allí que tiene una pugna de tantos años y que todavía no se hace absolutamente nada. Solamente escuchamos tantos alegatos, unos con buena intención, otros buscando volverse figuras. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo salimos de este entrampamiento legal? ¿Cómo decirle al gobierno municipal, que son los administradores de la ciudad, qué deben o no deben hacer? ¿Cómo lograr acercarnos jurídicamente para poder resolver este conflicto de intereses? Porque unos están a favor, otros están en contra. ¿Cómo lograríamos ponernos de acuerdo y no volvernos en esta imagen grotesca que también le estamos presentando a la faz nacional? Bueno, en primer lugar hay que hacer puntualizaciones también, ¿no? Es respetable que cualquier ciudadano manifieste su posición a favor o en contra. Una primera puntualización es que esto no es de ahora porque estamos frente a una campaña política. Este colectivo que lidera la economista Fresia junto a un gran número de ciudadanos que están liderando esto y que están frenteando, vienen desde hace algún tiempo atrás a través de varios escenarios, a través de los editoriales, de medios de comunicación, a través de entrevistas, a través de acciones públicas, manifestando su rechazo a la política. El tema es que recién ahora, hace aproximadamente en el mes de agosto, cercano a una campaña política, el Gran Municipal lo vende. Estos terrenos los tenían desde el 2018. ¿Por qué no lo hicieron en su momento oportuno? ¿Por qué el municipio, que tiene el afán de atravesar 3 calles y ellos son el dueño de ese bien público, porque lo tienen bajo escritura, ¿por qué no construyeron en su momento? Porque ellos saben que la gente se opone. Y como ya el ingeniero Agustín Casanova ya no es candidato a alcalde, y ahora es candidato a prefecto, ya tiene un espectro de votantes mucho más amplio y no le interesa puntualmente que de manera específica piensan en Puerto Rico porque puede recuperar esos votos en otros lados, es que lo hacen ahora. Pongámonos la mano en el corazón, seamos objetivos. Los que han utilizado la implementación y ejecución de Villanueva políticamente no somos los activistas sociales, que dicho sea de paso, no es que aparecemos ahora. Hemos estado de frente, peleando, por ejemplo, por el plan PRISA para que se reactive, peleando para que las obras de reconstrucción se reactiven puntualmente en ese estrampamiento que se hizo también con afán político, porque hay que decirlo así, los proyectos no lo presentaban para que se aprueben cercano las inauguraciones al ámbito electoral. Y ustedes están viendo cómo ahora, de manera maravillosa, están varias obras haciéndose ahora, a 2 meses, a 5 meses de la campaña. Pero el asunto no es eso, no es desviar nuestra atención a temas políticos, porque en realidad esto no tiene ningún fin político. Aquí no hay ningún candidato. Yo no soy candidato, la economista Fresia no es candidato, el don Johnny Alcibar no es candidato. Varias personas que integran ese colectivo no son candidatos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que si no decimos nada, nadie lo va a decir. Y en un primer momento, este colectivo ya tuvo una primera gran victoria, decirle a Puerto Viejo que el municipio violó derechos constitucionales. Y eso no es cualquier cosa. Eso es decirle a los ciudadanos que la principal entidad que tiene que defendernos nos ha violentado derechos. Que la primera entidad que tenía que recuperar el daño ambiental en el 2015 determinó que ahí había un foco de afectación en el 2015. Y después de 7 años, ni siquiera, porque la jueza se los requirió, han presentado un plan de mitigación ni para sacar esa poza de oxidación ahí. Los que tienen son anteproyectos, pero nada puntual, nada en específico que diga de qué forma lo van a hacer. Y lógicamente eso es una violación de derechos de todos los puertorriqueños que ya está declarada y que lógicamente nosotros, no contentos con esta resolución, estamos pidiendo se amplíe porque se han desconocido precedentes constitucionales que determinan que ese bien, sea lo que sea que el municipio haga, que luego ellos construyan su edificio municipal, le construyan al gobierno provincial, que hagan un centro de convenciones como lo han hecho en Quito en el aeropuerto, pero todo tiene que ser público. Yo le pregunto a ustedes, estimados amigos y a quienes nos escuchan, pongámonos la mano en el corazón. El aeropuerto de Quito salió.
y los terrenos del ex aeropuerto de Quito están ubicados en una zona de alto valor inmobiliario. Yo les pregunto, ¿ustedes no creen que si se pudiera vender un bien público de uso público, ya no lo hubieran vendido para obtener financiamiento para otras obras? ¿Por qué creen que el aeropuerto de Quito, el ex aeropuerto de Quito, no lo venden? ¿Qué es ahora? Un centro de convenciones, está concesionado para una terminal de buses, han puesto en una esquina una terminal del metro, pero todo tiene una finalidad pública, porque no puede dirigirse no puede interrumpirse el principio de inalienabilidad. Que lo que nace público, como bien lo ha dicho don Ramiro, que fue producto de luchas sociales, de expropiaciones que hizo el gobierno nacional para un fin público, luego se lo den a un privado. Ustedes saben la plata que van a hacer esa gente, porque para colmo lo están vendiendo a mitad de precio de lo que es el avalúo comercial. Y eso tiene un origen, pues, estimados amigos. Tampoco no nos tapemos los ojos. Eso tiene también un origen, como lo menciono, un negocio inmobiliario que hay de por medio y que lógicamente está afectando los derechos de la ciudad. 8 de la mañana con 2 minutos. Hemos llegado a la parte final, doctor Gabriel Farfán. Muchísimas gracias por estar acá en Sala de Prensa y, por supuesto, esperamos que todos los ciudadanos saquen sus propias conclusiones con respecto al tema del aeropuerto portugués. Y adicionalmente esperamos nosotros, como quienes estamos planteando estas acciones constitucionales, que enfrentemos jueces objetivos en la sala de la Corte Provincial, aunque, se los confieso, todas estas acciones están pensadas, independientemente del resultado que esperemos sea favorable, están pensadas para ser litigadas en Corte Constitucional, porque este organismo de cierre es el que en último momento va a tener que asegurar el cumplimiento de sus propios precedentes. Y hasta allá vamos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Estaremos pendientes de todo lo que suceda con respecto al aeropuerto de Portugués.